desde la lectura del director técnico del seleccionado colombiano. ¿Qué dijo Lorenzo, Fabio? Néstor Lorenzo primero habló de que hay que saber manejar las emociones. ¿A qué se refería? Bueno, usted sabe, un empate 0-0, varios minutos adelantados y la afición también tiene que colaborar. Bueno, en principio, como dijo David, manejar las emociones, sobre todo una emoción que a veces te traiciona, que es la ansiedad en estos casos, ¿no? Pero bueno, tenemos un plantel maduro, de jugadores que ya han jugado finales, han jugado partidos decisivos, y bueno, creo que llegamos muy bien. Y habló también de la selección boliviana, del orden de la selección boliviana, y ojo, que él no cree que Bolivia venga a meterse atrás. Bueno, con respecto a Bolivia, es un equipo que es muy ordenado, tácticamente muy ordenado, no creo que se vaya a meter muy atrás, creo que va a elegir un bloque medio poblado, compacto, como para que evitar el inicio de nuestros circuitos de juego. Y bueno, hay que abrir camino, es un partido para abrir camino, ya le dije a los muchachos. Así que la responsabilidad es nuestra, nuestra cancha, y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. Bueno, y el profe Néstor Lorenzo piensa como Juanjo Buscalia, parece que el tema es del país, de Argentina. Mal no nos porque piensa que no se debe subestimar a Bolivia. Creo que cometemos el error muchas veces de subestimar, ¿no? Perú nos ha complicado la vida muchas veces, y sin embargo también la última vez se pensaban que íbamos a hacerle 4 goles. No es fácil, son jugadores de experiencia, todos los equipos tienen un 11 que tiene jugadores de experiencia, de buen pie, y no es fácil. Hay que abrirlo el partido y manejar los tiempos, no dejarse llevar por la ansiedad, por las emociones, y que la gente apoye siempre, en las buenas y en las malas, y bueno, esperemos que de aquí en adelante sean todas buenas, ¿no? Sobre todo el día jueves. Desde lo mental, manejando la ansiedad y teniendo un plan de juego en el partido, ¿no? Conociendo al rival y sabiendo por dónde ir o por dónde no ir. Eso es lo fundamental, lo que estamos tratando de bajarle a los muchachos. Por subestimar rivales como vos ayer, si no fuera por los penales, Junior se quedaba fuera de la Copa Colombia, contra un equipo que está undécimo en la segunda categoría del fútbol colombiano. Y es una vergüenza. Y porque el arquero tapó todos los penales que podía tapar. Y es una vergüenza. Yo creo que Colombia no le ha ganado a algún equipo, no por subestimar, es porque ha jugado mal. Colombia, como el Junior, no se trata de subestimar, que subestime el entorno, que subestime la gente que está afuera, nosotros si queremos, pero el futbolista no, el futbolista no puede subestimar, y es obligación del entrenador lograr que el jugador, si hay alguno siquiera que puede estar pensando en que Bolivia vamos a empatarle 4, no, entonces el entrenador es el que está obligado a bajarlo, a aterrizarlo, y yo creo además que un jugador de fútbol profesional de ese nivel no subestima ninguna selección, menos en un partido como este. Bueno, pero también habló el profesor Néstor Lorenzo, le mandó un mensaje a la afición, que crean. Profe, yo creo en la goleada, por ejemplo. A la gente que crea que el equipo transmita, yo le digo a los muchachos, la gente recibe lo que transmitimos desde dentro del campo, y bueno, pero hay veces que cuando uno se frustra por una jugada, o porque se erra un gol, o porque comete un error, es bueno que la gente siga creyendo y apoye, y que ustedes también desde su lugar tengan un mensaje de positivismo y de optimismo, que es lo que recibe la gente por otro lado, ¿no? La gente ve una cosa y escucha, todos esos estímulos hacen que sus emociones varíen. Bueno, y ante ese bloque medio, ese orden de Bolivia, le preguntamos, bueno, profe, ¿cómo se rompe ese bloque medio y ese orden de la selección boliviana? Bueno, eso es la táctica ofensiva que tenemos que preparar. Son muchas variantes, son muchos movimientos que hacen del funcionamiento, y poner a los jugadores mejores nuestros mano a mano con ellos, ¿no? Ellos van a tratar de evitar eso con basculaciones, con retroceso, con relevo, y tratar de mover rápido la pelota sobre todo, y ser incisivo y llegar a terminar la jugada. Y un tema muy interesante, la gran cantidad de jugadores colombianos que cambiaron de liga, y eso cómo puede afectar a la selección Colombia. Bueno, cada liga tiene su característica, ¿no? Y eso hace que sean distintos los casos, ¿no? Yo creo que el que se va de América a una liga de primera línea europea da un paso adelante. El caso de Carrascal, por ejemplo, que Rusia no es primera línea europea, pero es un campeonato muy, muy intenso, de muchas transiciones, se usa mucho el físico, va a cambiar porque el Flamengo juega más al toque corto y al progreso a partir de la tenencia del balón, ¿no?
su técnico. Entonces, cada cambio, yo creo que todos los cambios son positivos en el sentido de que por algo se realiza, no porque el técnico del club no lo quiere o porque un equipo mejor te quiere y te lleva para arriba. Yo creo que en este caso son todos cambios muy positivos y me alegra. Bueno, ¿y qué criterios tiene en cuenta el técnico Néstor Lorenzo para escoger un jugador que va en la formación titular? Todo, lo táctico, lo físico, lo mental, su carrera, todo un poco. A veces la característica solo técnica te induce a tomar una decisión a favor de ese jugador, pero hay otras características que hacen que el otro compense o que a la hora de jugar un partido como son los de eliminatoria tenga una ventaja, ¿no? La experiencia es muy importante también. Y habló sobre el tema Dairo Moreno. ¿Será que Dairo Moreno va a ser titular o él dice que va a ir al banco de suplentes? Bueno, creo que Dairo es un jugador más dentro del plantel. Es un jugador que se ha ganado la convocatoria en base a lo que está haciendo en su club, en base a la continuidad y a la regularidad que ha tenido. Así que bueno, es una opción como todos los que van a estar sentados con él en el banco de suplentes. Así que creemos que las condiciones por las que ha sido citado es porque es un jugador preciso en la definición, o es un jugador que no le pesa jugar en determinados ambientes, tiene experiencia, y después compite con otros jugadores como Luis Suárez, como Córdoba, como Lucho Díaz, con todos los delanteros que hay, que son grandes jugadores y están en un momento muy bueno en grandes equipos. Así que vamos a analizar en cada momento del partido si vale o no el ingreso y de quién en cada momento, ¿no? Muy bien, la gente pasa por aquí, saluda al micrófono de Blue Radio. Mire, y habló sobre James Rodríguez y dice que no cree que James Rodríguez esté pensando en estos partidos como sus últimos partidos de eliminatorias mundialistas. Pienso que James es un jugador que todavía tiene hambre. No creo que esté pensando en el último partido. Yo más vale creo que está pensando en prepararse de la mejor manera para el Mundial. Bueno, en la rueda de prensa le preguntaron al profe Néstor Lorenzo que si en algún momento pensó jugar este partido sin un 9, y la respuesta es fantástica. El 9 es un número, la posición es bastante amplia, o sea, a mí me gusta el jugador que llega, ¿no? A veces para que uno llegue, otro tiene que fijar a los defensores, y ese es lo que le llamamos 9, tipo un pivote ahí en el área. Pero de cualquier manera hemos usado distintas variantes y están todos a disposición, así que veremos cómo lo usamos. Estamos estudiando eso. El 9 es un número nada más. Y mire lo que dice. Sí, pero a ver, un detalle. El 9, digamos, la discusión sobre el 9 es muy extensa, o sobre el 10 o sobre el 7. Es la función la que vale la pena. Lo que pasa es que nosotros, los suramericanos, nos hemos metido en la cabeza de que si no llevamos el número que por antecedentes históricamente tuvieron los brasileños, que fueron los que dieron origen a todo esto con el 10 de Pelé, entonces usted no está jugando en el lugar que es. Todo ese mentir lo dieron un 9 espectacular, como por ejemplo Gerhard Müller, que jugó con el 13. Ahora, Johan Cruyff no jugaba con el 10 y hacía las funciones del 10, con el número 14. Entonces no es eso. Cuando se le pregunta a un técnico, y sobre todo un técnico suramericano, cuando se le pregunta por el 9, obviamente que se le está preguntando por el centro delantero. O sea, él cumple esa función. Él quiso como, digamos, subestimar la pregunta y bajarle el tono a la pregunta diciendo, no, el 9 es un número. Yo no lo entiendo ordinario. Así. Yo lo entiendo porque nosotros, los suramericanos, y ese fue el conflicto que tuvo Carlos Queiroz con el grupo de jugadores de la Selección Colombia, más concretamente con James Rodríguez, cuando el 10, al no estar James, se lo entrega al muchacho, a Steven Alzate, sí. Exactamente, y se armó un lío. Es lo que quería decir, no piensen en los números,
piensen en la función que van a ejecutar. Exacto. Quítese de la cabeza aquello de que si usted no lleva el 7, entonces no puede ser extremo derecho. Y eso está claro, Javier. Exacto. No vamos a ponernos a pelear porque lleva. Para el mí, pibe Valderrama en el Cali, en la primera etapa del pibe en el Cali. Jugaba con el 12. El 12. Jugaba con el 12. Bueno. Pero todos sabíamos que era el 10. O sea, lo que quiero decir es que cuando a un técnico se le pregunta por el 9, él tiene que saber que la pregunta no tiene que ver con la matemática. Pero después habló de la 9 función, así, profe. No, o sea, no, más allá función, de es que representa, que identifica el número 9. Ahí es donde está la clave, de lo dicho por Lorenzo. Todos tenemos claro que un 9 de área como Córdoba fija a los defensores, claro, ¿cierto? Y lo dijo. Mi pregunta es, cuando ha jugado Córdoba, dígame quién ha entrado. Ha llegado nadie. Bueno, nadie. no ha llegado nadie. Ni los laterales. En Colombia generalmente juega sin extremos. Que eso es lo que desbordan y tiran centros. Que eso es lo que está pasando en el Wolverhampton con John Arias. John Arias lo están colocando de punta y de media punta. Depende, de punta y de media punta. No le dan referencia, no fijan a los centrales, porque también esa otra teoría es válida. Es decir, más complicado para un defensor central, y si no, pregúntele a Tom, que no tiene a quien marcar, es un complique. Porque usted no tiene a quien darle patada. No tiene a quien darle patada. Entonces, está bien, fíjese, en la mente del técnico está cuál es la función del 9 y del llegador, que usted lo puede llamar. Mire, por ejemplo, 9 y medio. 9 jugó Lucho Arias en Argentina. O trescuartista. Pero otro 9. Exacto. O trescuartista. Si tiene tan clara la función, ¿por qué Colombia no lo ha podido hacer? Porque no tiene los jugadores, don Javi. No tiene los jugadores que pisen el área. Yo creo que le da otras tareas al 9. Pero yo no digo el 9. Los llegadores. Hay una ficha que no te permite eso, que llama James Rodríguez, por eso. Porque a ese 9 lo ponen a hacer unos trabajos en otros lugares. A ese 9 no, es que acompañante del 9. O sea, el centro delantero, el punta. Pero esos llegadores deberían ser John Arias y Richard Ríos, si no lo están haciendo. John Arias y Richard Ríos están pisando poco el área en Colombia. Córdoba. Todos hacían un trabajo sobre el costado en la pérdida de la pelota para reducirle ese trabajo a James Rodríguez. Sí, pero aparte de eso, el ideal sería que James estuviera jugando detrás de... Al ladito, al lado. Jugando detrás del 9. Claro. Póngalo trescuartista, 9 y medio, media punta, todos los nombres que le quiera, la nomenclatura que le quiera otorgar. El tema es que al estar James en esa función y cuando hay equipos replegados, James tiene capacidad para descargar y tiene capacidad para rematar. Pero cuando se reducen los espacios, no tiene la capacidad para gambetear. Y para cambiar el ritmo. Exacto, para cambiar el ritmo. Entonces, el hecho de que juegue James le priva a otros jugadores de cumplir una función distinta. ¿Y quiénes deberían ser esos, don Javi? ¿Quiénes deberían ser? A mí me parece que Arias jugando en esa posición sería yo creo que deberían ser John Arias y Richard Ríos, pero no podemos yo vi a Richard Ríos jugando en esa función. Richard es el jugador más completo que tiene Colombia. Te juega de 6, de 8 y de 10. Sí. Porque lo vi en Palmeiras. Ahora, ¿cuánto hace que venimos hablando de este tema de que Colombia necesitaba mediocampistas que no fueran exclusivamente de corte, sino que fueran mixtos, que pudieran colaborar en el retroceso, trabajando hacia atrás, pero también trabajando hacia adelante? Yo creo que con John Arias y con Richard Ríos los encontró. A mí me parece que más allá de la presencia de James, que es cierto, James no te da eso porque no está pisando mucho el área, lo que le está faltando a Colombia es que John Arias y Richard Ríos se animen un poco más a desdoblarse y a cumplir esa segunda función, porque los dos son muy solidarios hacia atrás y en el primer pase, pero no pasan los 3/4 de cancha. Creo que... pero es que lo tienen que ser tienen que ser estar más preocupados del retroceso que el ataque, lo digo con toda sinceridad, porque a eso lo obliga cuando juega James en el seleccionado. Porque es uno menos que corre. Es uno menos que corre. Entonces ellos están más preocupados de estar detrás de la línea de la pelota que ponerse por delante de la línea de la pelota con la opción de ser un apoyo, un acompañamiento para cualquiera de los que articulen el ataque. En la declaración de Lorenzo, hasta me pareció conceptualmente hasta un poco irrespetuoso con la función del centro delantero. Él dijo, el centro delantero lo quiero para que fije marcas, a mí me interesa que el gol lo aporten los llegadores, y a Colombia le están faltando los llegadores. Digo, exoneremos a John Córdoba de la crítica y esperemos entonces, según lo que pretende el técnico,
que levanten John Arias y Richard Ríos, o no sé, alguno más que pueda llegar al área, que no sé quién puede Ahora, llegar a hay ser. centros delanteros de centros delanteros. Hay centros delanteros que, si bien es cierto, el centro delantero necesita, por supuesto, claro, no estoy descubriendo nada, que el equipo le genere, que le envíen centros desde los costados. Pero hay centros delanteros capaces de autogestionarse con más calidad. ¿Cuál puede ser en Colombia? Mira, Lucho Díaz en Argentina le demostró a los demás, al resto, cómo es que a un solo... ¿Pero por qué? Sí. Porque él tiene unas características distintas, una calidad superior, una gambeta, una velocidad, unos desmarques con más fluidez. Pero con Lucho más Díaz se lo está usando para otra cosa. Digo, para un partido como mañana no podemos esperar eso. Se autogestionaba jugadas enganchando al defensor, o sea, porque son jugadores de otra calidad. Indudablemente, y esta es mi opinión, el centro delantero reciente de Colombia es de un nivel inferior. Esa es la opinión, no la suya, Castel. Es que claro, el centro delantero cuando yo enganchaba, era finito, tenía una sensación de acción bacana y que no iba a tocar, no, iba directo a la portería, se va a tocar, Mejor dicho, sigamos escuchando a Lorenzo antes de ir al minuto de noticias, comercial, minuto de noticias y comercial. Además, porque Lorenzo termina esta rueda de prensa dando una frase para enmarcar. ¿Es usted un seleccionador o un administrador? ¿Pero administrador de qué? Bueno, creo que los entrenadores, en este caso somos administradores de recursos humanos. Y una gran tarea es el manejo de los egos dentro del plantel, ¿no? Siempre decimos desde que llegamos que el equipo es más que el individuo, y que el equipo es el que hace grande al individuo y no el individuo al equipo. Así que indispensable no hay nadie, somos todos importantes y todos trabajamos en función de un objetivo. Administrar egos es la función del entrenador, en este caso de la selección colombiana. Y esa es una realidad y ocurre en todos los equipos del mundo. Claro. En todos los equipos del mundo. Administración de talentos. El seleccionador tiene la ventaja sobre el otro, el del club, que el seleccionador sí elige él lo que le da la gana. Sí. En el universo de los futbolistas, en este caso colombiano, él elige, entonces ya tiene un camino allanado. Él y Guardiola tienen ese privilegio. Bueno, de elegir lo que nos da la en el gana. mundo se pueden dar el lujo de decir, contráteme este. Claro, pero cuando un técnico llega a un club, a un equipo, y ahí encuentra 35 jugadores, además que él no vayan a creer que es una función fácil, es la más complicada de las funciones de un director técnico. Terrible. Manejar el camerino, eso es lo más complejo que hay. Claro. Tener contentos a los suplentes, se necesita un máster en Harvard para poder tener contentos a los suplentes. No es fácil, no es fácil, es muy complicado. Ahora, está bien que el que no juega, por supuesto, no está tan contento como el que es titular. Y el entrenador tiene que encontrar algún método de motivación para que el hombre esté integrado. Pero además, ese jugador tendría que estar motivado a querer ser titular. Dígame quiénes son los dos zagueros centrales. Dígame quiénes son sus zagueros centrales de mañana. ¿Cómo es? Davinson y Lucumí. Mira, usted